En una celda de piedra, en lo alto de las montañas de Etiopía, un anciano respiraba como si cada aliento fuera el último. Tenía los labios secos, la mirada perdida y un discípulo arrodillado junto a su cama. Entonces, con una fuerza que ya no debía tener, el monje acercó la boca al oído del joven y soltó una frase que no estaba hecha para salir de allí. Esa frase, según se cuenta, no era un consuelo, era una advertencia. Lo que dejó escapar en ese instante no aparece en la Biblia, que casi todos conocen. Tampoco fue pronunciado desde un púlpito, ni traducido para el mundo moderno. Permaneció guardado durante generaciones, detrás de muros fríos, entre pergaminos viejos y juramentos de silencio. Y la razón por la que ese silencio importa es simple y terrible. Quizá la parte más importante de la historia nunca llegó al público. Escuche esto con cuidado, porque la historia pudo haber sido contada a medias. Durante siglos nos repitieron el mismo final, la tumba vacía, la piedra corrida, y después, silencio. Como si todo terminara ahí, como si, después de la resurrección, no hubiera nada más que esperar. Pero en un rincón, aislado del mundo, lejos de Roma, lejos de Europa, lejos de los centros donde se decide qué textos sobreviven y cuáles desaparecen, se conservó otra versión. Una versión más antigua en espíritu, más dura en tono y mucho más inquietante. Y está escrita en ge'ez, una lengua sagrada de Etiopía que conserva el peso de los cantos antiguos. Piense por un momento en un monasterio de montaña. Viento seco golpeando las piedras. Pasillos estrechos. Velas temblando frente a rostros inmóviles. Allí, los monjes no solo copiaron textos, los defendieron, los escondieron, los protegieron de imperios, de incendios, de traducciones apuradas y de manos ajenas. Lo que guardaron no era una simple reliquia, era otra ventana abierta hacia los días posteriores a la resurrección. Y esa ventana cambia todo. La Biblia etíope no tiene 66 libros, tiene 81. Ese dato, por sí solo, ya incomoda a más de uno. Dentro de ese conjunto sobreviven obras que en Occidente quedaron fuera: Enoc, los Jubileos, Macabeos. Textos que, durante mucho tiempo, fueron tratados como rarezas, como leyendas incómodas o como material demasiado peligroso para entrar en la versión oficial. Pero la incomodidad no los borró, solo los llevó a otra casa. Y en esa casa apareció una prueba difícil de ignorar. Los evangelios de Garima, hallados en un monasterio etíope, fueron estudiados y situados entre los primeros siglos del cristianismo. Son manuscritos de una antigüedad extraordinaria. Piénselo así. Mientras Europa se hundía en confusión y guerras, en esas alturas se preservaban páginas que parecían venir de una memoria mucho más cercana al origen. Sin ruido, sin espectáculo, solo tinta vieja y disciplina. Aquí conviene detenerse un momento, porque la gran pregunta no es ¿cuántos libros conserva Etiopía? La gran pregunta es otra. ¿Qué parte de la historia se perdió cuando el resto del mundo decidió cerrar la puerta? Entre esos textos, uno sobresale como una antorcha encendida en una cueva oscura. La primera pista es Enoc. Y Enoc no se parece a una lectura cómoda. Allí no se dice simplemente que la humanidad cayó antes del diluvio, se explica cómo ocurrió. Se habla de seres celestiales que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una descendencia monstruosa, los gigantes, los nefilim, seres que, según el texto, drenaron la tierra y empujaron a la civilización hacia el colapso. Imágenes como esa no se olvidan fácil. Vea ese mundo por un instante. Hombres mirando al cielo con miedo, campos arrasados, ciudades pequeñas bajo sombras demasiado grandes. Enoc nombra incluso a algunos de esos líderes rebeldes. Entre ellos aparecen Semjasa y Azazel. Y lo más inquietante no es solo su caída, es lo que entregaron a los hombres: secretos de guerra, de seducción, de observación del cielo, conocimientos que no debían circular libremente. No era una simple desobediencia, era una transferencia prohibida de poder. Eso explica por qué tantos prefirieron apartar ese libro,
Un relato así no encaja bien en una religión ordenada, controlada y predecible. Demasiado salvaje, demasiado abierto, demasiado difícil de domesticar. Pero Etiopía no lo soltó, y sin embargo, Enoc es solo la antesala. Porque el verdadero golpe, el punto que hace temblar toda esta historia, está en un texto conocido como la Mashafa Kedus. También se le llama el Libro del Pacto. Ahí es donde la resurrección deja de ser una escena breve y se convierte en una revelación completa. No estamos ante una nota al margen, estamos ante una versión del regreso de Cristo que cambia el centro mismo del relato. Escuche eso otra vez, cambia el centro. En el Evangelio de Lucas, esos 40 días casi desaparecen. Unos pocos versículos. Jesús aparece, bendice a sus seguidores y asciende. Todo comprimido, todo rápido. Como si el espacio entre la tumba vacía y la nube final no importara demasiado. Pero en la tradición etíope, esos 40 días son el corazón de todo. Allí, el resucitado no se limita a mostrar su victoria. Reúne a los suyos con urgencia. Habla como un comandante que sabe que dispone de poco tiempo, y lo que dice no se parece a una despedida amable. Imagine la escena. Un grupo de discípulos reunidos en silencio, la tensión en los hombros, el polvo pegado a los pies. Y Jesús, según ese texto, hablando con una claridad que quema. Primero advierte sobre el mundo material. Lo describe como un lugar engañoso, dominado por una fuerza que seduce con riqueza, poder y prestigio. No es una lección suave, es un aviso frontal, como si dijera, cuidado con lo que brilla, porque también puede encadenar. Después llega la frase que sacude todo. No construyan templos de piedra, porque la piedra cae. Levanten un templo en el corazón. Ese, dice el texto, no puede ser destruido. No hace falta adornarlo mucho para sentir su filo. Es una ruptura con la idea de estructuras sagradas que se vuelven poderosas por fuera, pero vacías por dentro. Y aquí aparece otra capa todavía más incómoda. Según esta tradición, Cristo también advierte que llegarán hombres vestidos de santidad, hablando en su nombre, acumulando riqueza y dominando a otros. Escuche bien, hablando en su nombre. En este punto todo se vuelve más peligroso, porque ya no estamos ante una simple diferencia de canon, estamos ante una versión del cristianismo primitivo que parece denunciar el aparato religioso que vino después. Por eso esta historia fue guardada con tanto celo, porque no solo cuenta lo que pasó, también apunta con el dedo hacia quienes heredaron el relato, y eso siempre incomoda. Para entender por qué el monje apretó la mano de su discípulo en el último instante, hay que mirar esta escena con otros ojos. No estaba entregando una curiosidad antigua, estaba entregando un mensaje que había resistido siglos de presión, un mensaje escrito en una lengua que muy pocos leen, un mensaje protegido por una iglesia que no permitió que el resto del mundo lo domesticara. Un mensaje que, si se toma en serio, deja una pregunta suspendida sobre todo lo que se creyó cerrado. ¿Y si los 40 días fueron la parte más importante de todas? Mire mentalmente la mesa del monje, un cuenco agrietado, un pergamino gastado, la luz amarilla de una lámpara de aceite moviéndose sobre las paredes. Afuera, la noche de montaña. Adentro, una confesión que no debía perderse, porque lo que vino después de la resurrección, según esta tradición, no fue calma, fue instrucción, fue advertencia, fue una última oportunidad de escuchar algo que siglos enteros dejaron fuera. Y entonces el anciano, ya casi sin aire, soltó el secreto con la precisión de quien entrega una espada antes de morir. Y, en ese punto, el texto da un giro más inquietante. Ya no habla solo de pecado o de fe, habla de un poder que toma el símbolo de Cristo y lo convierte en arma. Lo que desconcierta a los estudiosos es su precisión. No suena a poesía vaga, suena a alguien que mira siglos adelante. Como si viera guerras hechas en su nombre, tribunales religiosos y una fe oficial creciendo mientras los débiles quedan fuera de la mesa. Piénselo un momento, eso no parece una simple advertencia, parece una escena vista desde el borde del tiempo. Y ahí viene la frase que lo cambia todo. El verdadero creyente, dice el texto, no pertenece a las máquinas creadas por los hombres. No se arrodilla ante estructuras levantadas para controlar almas. Esa idea, en un mundo antiguo, era dinamita, porque si Dios no estaba detrás de un muro, ni encerrado en una institución, entonces el poder perdía su llave.
se quedaba sin puerta. Pero el mensaje va todavía más hondo. El manuscrito no se limita a denunciar a los poderosos, entra en el interior del hombre y lo describe como si hablara de una fuerza viva, casi una infección, con puntos de entrada muy concretos. Mire esa imagen. Un hombre aparentemente normal, respirando, trabajando, comiendo, caminando entre otros hombres. Y dentro de él, algo ya está torcido. Dice que cada persona carga dos vientos. Uno da vida, el otro arrastra al error. No se presenta como una mala idea pasajera, se presenta como algo invasivo. Entra por la codicia, entra por los ojos, cuando se fijan en lo que corrompe. Entra por la boca, cuando la mentira sale con facilidad. Y una vez que entra, no se queda quieto, se instala. Después endurece el corazón, y eso es lo peor, porque ya no estamos hablando de alguien que comete un error. Estamos hablando de alguien que sigue moviéndose por fuera, pero que por dentro ya está apagado. Un cuerpo vivo con una tumba adentro. Una criatura que responde, habla, trabaja, sonríe, pero lleva un vacío helado en el pecho. Eso no suena a metáfora literaria, suena a diagnóstico espiritual, muy antiguo, muy serio. Y entonces aparece la salida. No rituales, no incienso, no ceremonias para impresionar a nadie. El texto habla de gnosis, es decir, conocimiento directo. Conocer la verdad de manera personal, sin intermediarios. Como si uno encendiera una lámpara dentro de una sala cerrada. Vigilar los pensamientos, cuidar lo que entra, cuidar lo que sale. Ser guardián de la propia puerta. Escuche bien eso. La puerta no estaba en un templo, estaba en la mente. Y allí se encuentra la frase que habría destruido cualquier sistema religioso de control. El reino de los cielos, dice el texto, no está lejos, está dentro. No en el mármol, no en la torre, no en la ceremonia, dentro del hombre. Esa sola idea bastaba para volver inútiles a los guardianes del acceso. Porque si lo divino ya habitaba en el interior, entonces el sacerdote dejaba de ser portero, y el pueblo dejaba de ser cautivo. Imagínese el efecto en la Roma de aquella época. Templos, tributos, obediencia, jerarquías, miedo. Todo sostenido por la idea de que algunos hombres tenían la llave y otros no. Ahora quite esa llave. Todo se tambalea. Todo. Por eso, este escrito jamás habría sido cómodo para el poder, no solo por lo que decía de Cristo, sino por lo que hacía con la conciencia de la gente. Enseñaba independencia espiritual, y eso, para cualquier imperio, es una amenaza lenta y silenciosa. Pero el manuscrito no termina ahí. De pronto, cambia de tono otra vez, y entra en un terreno aún más extraño, porque algunas de sus descripciones, leídas hoy, parecen rozar la ciencia moderna sin saberlo. Piense en una sala oscura y en un mapa antiguo extendido sobre una mesa. En ese mapa aparecen almacenes de nieve y puertas de los vientos. Durante siglos, eso sonó a imagen simbólica, a lenguaje de profeta, a exageración, hasta que la meteorología moderna empezó a hablar de corrientes atmosféricas que cruzan el planeta por grandes rutas invisibles, ríos de aire, pasillos en el cielo, caminos que transportan humedad y tormentas como si el mundo tuviera venas por encima de nuestras cabezas. Eso es lo que desconcierta. Un texto tan antiguo describiendo el clima como algo canalizado, dirigido, casi gobernado por vías ocultas. No es una coincidencia fácil de despachar, es una imagen que, vista desde hoy, parece menos ingenua de lo que parecía al principio. Y todavía hay más. El mismo escrito menciona un enorme depósito de agua bajo la tierra. Durante mucho tiempo, eso se leyó como símbolo, una profundidad espiritual, una imagen más. Pero luego llegaron estudios modernos que apuntaron a algo asombroso. Agua atrapada muy hondo, encerrada en un mineral llamado ringudita. Un océano subterráneo. Una reserva inmensa, oculta bajo la corteza. En el silencio absoluto del interior de la Tierra. Deténgase ahí un segundo. Agua bajo nosotros. Aire sobre nosotros. El texto parece hablar de ambos mundos como si ya los conociera. Y cuanto más se mira, más incómoda se vuelve la pregunta. Si acertó con eso, ¿qué más vio? La respuesta del manuscrito es aún más sorprendente. Según esta tradición, Jesús no enseñó solo con palabras, entregó un método, una práctica precisa.
algo reservado a un círculo pequeño. Respiración consciente, dirección de la mente, disciplina interior. No suena a sermón de plaza, suena a entrenamiento secreto. Y eso se parece mucho, de forma inquietante, a técnicas meditativas que más tarde florecieron en India, en Tíbet y en otros caminos espirituales de Oriente. Cierre los ojos un instante e imagine un grupo pequeño, sentado en silencio, controlando el aire, ordenando los pensamientos como quien guarda una fortaleza. Esa escena no parece venir de Galilea, y sin embargo, el texto la coloca allí. De ahí nace una de las teorías más discutidas sobre los años perdidos de Jesús, esos años entre la niñez y la vida pública, años de los que los textos canónicos casi no dicen nada. Algunos sostienen que pudo viajar hacia el este, que pudo pasar por centros de enseñanza alejados del mundo romano, no como turista, sino como buscador, como alguien que regresó con un lenguaje interior más amplio del que su entorno esperaba. Los paralelos no se detienen ahí. En esos escritos etíopes aparecen ideas que recuerdan a la acción moral, al retorno, a energías internas descritas con palabras antiguas. No hace falta forzar demasiado la comparación para sentir el parentesco. Es como si dos ríos separados compartieran en lo profundo la misma fuente. Y entonces llega la línea que amarra todo, la que los monjes preservaron como si pesara más que el oro. Jesús advierte que vendrá la oscuridad y que llevará su rostro. No dirá, soy tu enemigo. No golpeará la puerta. Entrará vestido de salvación, usará su nombre, levantará imágenes suyas, pondrá su cruz en lo alto. Y, mientras tanto, hará exactamente lo contrario de lo que él enseñó. Eso es lo más perturbador. El engaño no vendrá con cuernos, vendrá con incienso, vendrá con cánticos, vendrá con estatuas, vendrá pareciendo santo. Por eso el anticristo, en esta lectura, no aparece como un destructor evidente, aparece como un falso redentor, un sustituto demasiado perfecto, algo que imita la luz y, sin embargo, enfría todo lo que toca. Los monjes que guardaron este mensaje no lo veían como una fantasía lejana, lo sentían como una amenaza ya en marcha, como una sombra que había empezado a tomar forma dentro de la propia historia cristiana. Y aquí conviene volver a centrar la mirada. Todo lo que estamos viendo gira alrededor de la misma grieta. ¿Quién controla el acceso a lo divino? ¿Y quién se queda con el poder cuando esa puerta se abre desde dentro? Esa es la herida de fondo. Esa es la chispa. En Etiopía, además, esta creencia no vive solo en un pergamino. Está metida en la sangre de su historia, en su identidad, en su geografía sagrada. Y cuando una fe se mezcla así con una tierra, ya no es solo doctrina. Se vuelve paisaje, memoria y destino. Mire la escena completa. Un antiguo texto, guardado lejos de Roma, hablando de cielos, aguas ocultas, disciplina interior y una traición que usa el nombre de Cristo. Todo en la misma respiración. Todo con la calma de quien sabe que el peligro más grande no siempre entra rompiendo la puerta. A veces entra con la cara del Salvador, porque ninguna mirada a esta historia está completa sin el objeto que la domina todo, el Arca de la Alianza. Durante siglos, en la imaginación popular, ha sido un tesoro escondido en algún sótano militar, lejos de los ojos del mundo. Pero en Etiopía sostienen otra cosa, y lo hacen desde hace más de 3000 años. Según su tradición, el arca no desapareció. Sigue allí, en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en la antigua Aksum. No es un detalle folclórico, es una columna vertebral. La idea sostiene una identidad entera, como si un reino hubiese construido su memoria alrededor de una sola caja sagrada. Mire eso con calma. No estamos hablando de una reliquia cualquiera. La historia comienza con la reina de Saba y su viaje a Jerusalén para ver al rey Salomón. A su regreso, habría llevado consigo a su hijo, Menelik I. Años después, Menelik volvió a Jerusalén para encontrarse con su padre. Salomón, según el relato, le ofreció el trono de Israel. Menelik rechazó el poder, pero se marchó con algo mucho más peligroso para cualquier imperio: el arca misma. En el libro etíope del Kebra Nagast, la escena es todavía más audaz. Menelik y sus acompañantes habrían dejado una copia en el lugar santísimo, mientras el original salía oculto rumbo a África. Piense en esa imagen: un santuario vacío, un reemplazo perfecto,
y el verdadero objeto desapareciendo en silencio. El arca, además, nunca fue vista como un simple símbolo. En los relatos bíblicos era una presencia temida. Quien la tocaba mal, caía. Quien se acercaba sin respeto, pagaba el precio. Se la describía como algo que golpeaba, quemaba, derribaba. Una cosa sagrada, sí, pero también peligrosa. Eso le da a toda la tradición un tono inquietante. No suena solo a mito, suena a advertencia. Y aquí aparece el detalle que hace que muchos en Etiopía hablen de ella con una seguridad casi militar: su custodia. No la guarda una multitud, no la exhibe un sacerdote famoso, la vigila un solo hombre, elegido para ese deber. Solo uno. Una vez dentro del recinto sagrado, no sale jamás. Ese hecho, por sí solo, cambia el aire del relato. No es la clase de ritual que se inventa para decorar una leyenda. Es la clase de ritual que se mantiene cuando el miedo ya lleva generaciones sentado en la puerta. A lo largo del tiempo, los observadores han señalado algo extraño en esos guardianes. No hablan de devoción solamente. Hablan de desgaste, de ojos que se apagan, de cuerpos que se consumen, de vidas más cortas de lo normal. Piénselo un instante. Un hombre entregado a una tarea de por vida, aislado del mundo, sometido a una carga invisible. Eso no parece un simple voto religioso. Parece una exposición prolongada a algo que no termina de entenderse. Si el arca fuera apenas un cofre recubierto de oro, estas historias no tendrían la misma fuerza, no encajarían. Y sin embargo, no solo los etíopes parecen haber creído en algo real. En el siglo XII se dice que los templarios llegaron hasta Etiopía. Tal vez buscaban ese secreto, tal vez buscaban una pista, tal vez buscaban algo que no debían nombrar en voz alta. Sus símbolos quedaron tallados en las iglesias de la Libela. No estaban persiguiendo un cuento para peregrinos, estaban siguiendo una huella. Ahora piense en el mapa entero. Etiopía resistió cuando gran parte de África cayó bajo dominio colonial. Y en 1896, cuando Italia invadió con armas modernas, los etíopes vencieron en Adwa. La versión oficial habla de una batalla decisiva. Las tradiciones locales hablan de una luz extraña sobre el campo. Una luz. Solo eso basta para que el relato cambie de tono, porque, de pronto, la victoria deja de parecer solo militar. Y es en la Libela donde esta sensación se vuelve física. Imagínelo con claridad. 12 templos, no levantados hacia el cielo, sino excavados hacia abajo en roca volcánica, no construidos pieza por pieza, sacados de un solo bloque de piedra, como si alguien hubiese decidido liberar una iglesia que ya estaba atrapada dentro de la montaña. Eso exige una visión previa absoluta. No había margen para improvisar. Un error en el corte y el trabajo entero se perdía. Los especialistas que han estudiado estas obras han señalado algo abrumador. Con las herramientas disponibles en esa época, una empresa así habría exigido muchísima mano de obra y muchísimo tiempo. Pero la tradición habla de una obra levantada en pocas décadas. Así que la pregunta vuelve, más incómoda que antes. ¿Cómo? Observe ese contraste. La piedra parece antigua, pero el método parece adelantado a su tiempo. Y luego está el volumen de roca retirado. Millones de toneladas, según las estimaciones. Pero no hay un rastro claro de a dónde fue a parar todo ese material. No aparecen grandes montículos de desecho. No aparece el paisaje esperado de una obra colosal. Es como si la tierra hubiese sido vaciada en silencio. Eso desconcierta. Los monjes conservan otra explicación, transmitida como una herencia cerrada. De día trabajaban los hombres, de noche trabajaban otros. Según esa tradición, los ángeles descendían y terminaban lo que las manos humanas no alcanzaban. Usaban las llamadas herramientas de luz, instrumentos capaces de cortar la piedra sin esfuerzo. Escúchelo otra vez, despacio. Herramientas de luz. Durante siglos, esa frase habría sonado como una fantasía piadosa. Hoy, para algunos, suena distinto. No como un milagro fácil, sino como la memoria deformada de una tecnología perdida. Una técnica de energía dirigida. Algo que no sabían nombrar. Algo que vieron funcionar. Y ahí la historia se abre todavía más. Porque algunos investigadores han planteado que el propio arca
si realmente estaba activa en esa época, pudo haber sido una fuente de poder. No sería la única civilización antigua que dejó rastros de ideas semejantes. Egipto y también culturas de Mesoamérica conservaron relatos sobre piedra cortada mediante sonido o mediante procesos secretos. Continentes distintos, lenguajes distintos, pero la misma sombra detrás del mismo tipo de obra. Si eso fuera cierto, la libela dejaría de ser un enigma aislado, se volvería una pieza dentro de un sistema mucho más amplio. Y ese cambio lo transforma todo. De entre las iglesias talladas en la roca, una domina la memoria de todos: San Jorge. No se alza sobre el terreno, nace dentro de él. Su forma es una cruz perfecta, excavada hacia abajo, de modo que el techo queda al nivel del suelo. No se la contempla desde lejos como un edificio, se la descubre al borde del vacío. Usted se asoma, mira hacia abajo, y allí está. Cada línea del conjunto parece calculada con una precisión casi obsesiva. La piedra no solo fue cortada, fue obedecida. Y bajo el templo, una red de drenaje lo ha protegido durante más de 800 años de las lluvias estacionales. Hoy eso parece admirable. En el siglo XII debió parecer imposible. Pero la oscuridad más inquietante no está afuera, está debajo. Bajo todo el complejo se extiende una red de pasadizos estrechos y negros como boca cerrada. No son corredores pensados para impresionar a turistas, son túneles que tragaban la luz, pasos que se pierden, muros húmedos, aire frío. Uno imagina a un hombre con una lámpara temblorosa, avanzando despacio, sin saber si al final encontrará una cámara vacía o una señal que no debía ver. Y en ese punto, la vieja tradición vuelve a respirar. Porque si el arca estuvo allí, entonces estos túneles no eran un adorno arquitectónico, eran parte del escondite. Ahí es donde la historia deja de parecer una leyenda suelta y empieza a comportarse como un secreto protegido durante siglos. Los que se preparan para el sacerdocio descienden por esos pasillos solos, sin una lámpara, guiándose apenas por los dedos, el oído y la propia voz. Caminan cantando. No es una prueba cualquiera. Es una purga de los sentidos tallada en piedra. Una enseñanza hecha materia. Antes de llegar a la luz, primero hay que entrar en la oscuridad. Y bajo ese mismo suelo, los escáneres más recientes han revelado algo inquietante. Cámaras selladas, espacios cerrados desde hace más de 800 años. Imagina el golpe de ese hallazgo en un lugar así. Un corredor frío, una pared lisa, y debajo, vacíos que nadie ha tocado en siglos. Los sacerdotes dicen que allí reposan tesoros sagrados, manuscritos antiguos y quizá herramientas originales usadas para levantar estas iglesias. Nadie entra, nadie toca nada. La tradición cuenta que el rey Lalibela pasó un tiempo en Jerusalén antes de su caída. Allí, según esa memoria antigua, vio con claridad lo que debía construir. No una copia, no un templo menor, un nuevo Jerusalén en África, protegido de imperios y de cambios humanos. Incluso rebautizó el río de la región con el nombre del Jordán. Piensa en eso. Un reino entero reorganizado como si la geografía pudiera convertirse en plegaria. Dentro de los muros de piedra, tallados codo con codo, aparecen símbolos de tradiciones distintas: la estrella de David, la cruz cristiana y la antigua esvástica solar, que durante milenios representó al sol, mucho antes de su corrupción moderna. No fue una decoración casual, fue una unión deliberada, una costura sagrada clavada en la roca para durar para siempre, y duró. Mientras tantas catedrales europeas quedaron heridas o destruidas por las guerras del siglo pasado, la libela siguió en pie, intacta, callada, como si perteneciera a una capa del tiempo donde la ruina todavía no tenía permiso de entrar. Aquí aparece la primera gran grieta en la historia, porque la libela no está sola. Está el arca, están las 81 libros sagrados, y detrás de todo eso asoma una idea mucho más delicada y mucho más peligrosa: una línea de sangre escondida. En Occidente, Jesús suele presentarse como una figura cerrada sobre sí misma. La cruz marca el final terrenal, y después todo se eleva al cielo. No hay hijos, no hay continuidad familiar, no hay rama dinástica. Pero en Etiopía,
esa lectura no encaja del todo. Allí la familia no es un detalle, es el centro mismo de la identidad. Mire ese contraste con calma, cambia todo. La dinastía salomónica gobernó allí durante siglos, desde tiempos remotos hasta el siglo pasado, y el último emperador, Haile Selassie, fue presentado como el 225 gobernante de esa línea. Su título oficial era el León Victorioso de la tribu de Judá. No sonaba como adorno ceremonial, sonaba como una reclamación directa del linaje. Y cuando uno sigue ese hilo, ocurre algo extraño. La línea etíope no solo toca el Antiguo Testamento, también empieza a rozar el Nuevo. Si María pertenecía a la casa de David y la realeza etíope afirmaba descender del mismo tronco, la relación entre Etiopía y Cristo deja de ser únicamente teológica. Se vuelve doméstica, familiar, casi incómodamente concreta. Por eso, en el siglo pasado, el movimiento Rastafari vio en Haile Selassie una figura mesiánica. En el Apocalipsis se habla del regreso del León de Judá. Ese era uno de sus títulos. Él nunca se proclamó Dios, pero entendía perfectamente el peso de sus antepasados. Sabía que llevaba encima un nombre que no se podía pronunciar a la ligera. Y entonces entra la sangre en la historia, porque las investigaciones sobre el ADN de poblaciones etíopes han señalado marcadores antiguos relacionados con el Levante, es decir, con regiones que hoy asociamos con Israel y Siria. No se trata de una fantasía romántica, sino de huellas de migraciones humanas muy antiguas, huellas reales, pequeños mensajes escondidos en la carne. Eso da otra lectura a las tradiciones orales. Tal vez no estaban inventando un pasado. Tal vez estaban conservando una memoria más antigua de lo que la mayoría imaginó. Deténgase un momento y visualice a un anciano narrando junto al fuego, con la cara marcada por el polvo de las montañas. Lo que dice no suena a mito para él, suena a herencia. Esa herencia también explica por qué el cristianismo etíope se apartó tanto del occidental. Allí siguen vivos el descanso del sábado, la circuncisión al octavo día y ciertas leyes alimentarias, no como costumbres exóticas añadidas después, como restos de una continuidad que nunca se rompió del todo. Ese es el detalle que cambia la escena completa. Y ahora, volvamos al punto más inquietante. Porque si algunos textos antiguos tienen razón, y Jesús no murió del modo en que se ha contado durante siglos, entonces surge una pregunta peligrosa. ¿Dónde podría haber desaparecido alguien así para escapar del alcance de Roma? Mire bien la lógica del refugio. No bastaba esconderse. Había que ir a un lugar donde la memoria misma lo protegiera. Etiopía ofrecía eso. Un reino aislado, montañoso, devoto y orgullosamente ligado a una descendencia sagrada. Un lugar donde un hombre con ese peso simbólico no sería un extraño, sería una continuación. Sería recibido, custodiado, cubierto por una red de silencio y reverencia. En las tierras altas circulan relatos orales sobre una figura misteriosa llegada del norte, un maestro, un sanador, un hombre que hablaba con una sabiduría que la gente no había oído antes. No lo llaman Jesús, lo llaman el Justo. Y ese nombre, dicho en una choza de piedra o en un monasterio perdido, pesa más que un título imperial. Es aquí donde la historia cambia de respiración. Porque no estamos ya ante una reliquia aislada, sino ante una cadena completa de custodia. Observe mentalmente esos monasterios en la montaña, muros ásperos, techo bajo, aire helado, y dentro, manuscritos envueltos en pieles de animal. Han sobrevivido a insectos, invasiones, crisis políticas y generaciones enteras de olvido. No por milagro, por vigilancia. Los monjes no solo guardaban libros, guardaban el sello. Y eso suena simbólico hasta que uno entiende lo que implica. Mantenían cerrada una puerta. No dejaban salir todo. No dejaban entrar a cualquiera. Y esa disciplina fue tan fuerte que durante siglos el secreto resistió mejor que cualquier fortaleza de piedra. Pero luego algo empezó a cambiar. Primero despacio, después de golpe. Documentos que permanecieron encerrados durante siglos comenzaron a filtrarse en Internet. Traducciones independientes circularon sin permiso. Algoritmos las levantaron, las empujaron, las llevaron a ojos que nunca debieron verlas tan pronto. Mire esa transformación con cuidado.
Antes, la verdad estaba cosida a la montaña. Ahora viaja en una pantalla. Y ese salto lo altera todo. Porque lo que estuvo protegido por monjes y piedra termina entrando en un mundo donde nada permanece quieto demasiado tiempo. Un mundo donde el secreto ya no depende de una puerta de madera, sino de quién alcance a leer antes de que alguien lo borre. Hoy ya no hace falta ir a un monasterio perdido para encontrar el nombre de Mashafa Kedan. Aparece en titulares, en fragmentos de video, en pantallas que se iluminan por un segundo y luego desaparecen. Y ese detalle, por sí solo, ya resulta inquietante. Porque un texto que estuvo oculto durante siglos no vuelve a la luz por casualidad. Vuelve cuando algo en el mundo empieza a encajar demasiado bien con lo que decía. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, muy incómoda. Lea con calma esta idea. En la lectura más radical de los textos etíopes, el último siglo se describe como una red de apariencias. Un mundo conectado por todas partes, pero engañoso en su centro. Una realidad donde la gente se habla sin voz y mira sin ver de verdad. Hay señales por todas partes, pero no hay verdad. Piénselo un momento. Eso suena peligrosamente cerca de nuestro tiempo. Redes sociales, pantallas, mensajes sin rostro, opiniones que se multiplican más rápido que los hechos, y hasta esas máquinas nuevas, tan admiradas como temidas, que generan palabras sin saber si dicen algo real. Mire eso de frente. La sensación es escalofriante. La idea central no es que los monjes etíopes guardaran solo reliquias sagradas. La idea es más dura. Guardaron una especie de instrucción de emergencia, un aviso para un momento concreto de la historia humana. Como si hubieran sellado un mensaje y dicho: abre esto cuando el mundo ya no distinga bien entre sombra y sustancia. Y, según esos textos, ese momento llega cuando la ilusión empieza a comerse a la verdad, cuando el engaño se vuelve normal, cuando la gente ya no sabe en qué apoyarse. Entonces, dicen, debe salir a la luz el conocimiento oculto, para romper la niebla. Ahora vuelva a mirar alrededor. La confianza en los gobiernos está por los suelos. Los medios ya no sostienen la autoridad que tenían. Y las religiones organizadas pierden terreno a un ritmo que hace unas décadas habría parecido imposible. Pero la gente no ha dejado de buscar. Busca algo más directo, más limpio, más humano. Una conexión que no pase por tantos intermediarios. Y ahí es donde esta historia muerde con más fuerza. Porque, desde esa óptica, el problema no fue solo conservar libros. El problema fue decidir qué libros podían sobrevivir. En el año 325, el Concilio de Nicea ayudó a fijar lo que después se convertiría en el canon bíblico occidental. A simple vista, parece una tarea de orden: seleccionar, resumir, dar forma. Pero si uno mira desde la tradición etíope, la imagen cambia por completo. Ya no parece una limpieza inocente, parece una amputación. Algunos de los textos excluidos presentan al ser humano de una manera peligrosa para cualquier sistema de control. No como una criatura débil que necesita siempre un intermediario, sino como un ser con acceso directo a lo divino, sin sacerdote entre medio, sin jerarquía, sin permiso de nadie. Quite esa idea del centro, y no solo cambia un libro, cambia la manera en que una civilización entiende su propia fuerza. Etiopía no aceptó esa reducción, conservó la colección completa. Mientras gran parte del mundo heredó una versión más corta, más cerrada, más limpia, los monjes etíopes mantuvieron el conjunto entero. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho. Porque a veces, la parte más importante de una tradición no es lo que grita, es lo que se negó a borrar. Mire esto como si lo tuviera delante. Un manuscrito viejo, oscuro por el humo, con páginas que parecen respirar polvo y aceite. Alguien lo abre con cuidado. No busca poesía, busca instrucciones. Y entonces se encuentra pasajes que ya no suenan solo a teología, suenan a conocimiento aplicado. Algunos investigadores han señalado fragmentos que recuerdan a algo muy concreto: la levitación acústica, es decir, mover o sostener materia con sonido controlado. Dicho en palabras simples, usar vibraciones precisas para influir en un objeto. Eso, hoy, suena a laboratorio. Pero en estos textos aparece envuelto en lenguaje antiguo.
casi como si una memoria técnica hubiera sobrevivido disfrazada de escritura sagrada. Y entonces aparece la libela. Piense en esas iglesias talladas en la roca, hundidas en la tierra como si alguien las hubiera sacado de un sueño imposible. Mire su escala, mire su precisión, mire el silencio alrededor. Todavía quedan preguntas brutales sobre cómo se hicieron, no preguntas pequeñas, preguntas que siguen golpeando la piedra siglos después. La tradición dice que fueron los ángeles quienes terminaron la obra con herramientas de luz. Esa imagen, por sí sola, ya impresiona. Pero si uno reemplaza esa expresión por una hipótesis más terrenal, la grieta entre mito y realidad se estrecha de golpe. Tecnología de sonido, energía avanzada, un método perdido. No hace falta afirmarlo como certeza para sentir su peso. Basta con verlo como posibilidad seria. Y ahí está el verdadero golpe de esta historia. Si el libro del pacto guardó ese tipo de conocimiento, y si hoy empiezan a aparecer intentos de descifrarlo, entonces no estamos solo ante una disputa religiosa. Estamos ante algo mucho más antiguo, una forma de saber que quizá existía antes de la historia escrita, una memoria enterrada a propósito. Oigan bien esto, no se trata solo de lo que se escribió, se trata de lo que alguien quiso que el mundo olvidara. Porque si instituciones poderosas reordenaron el pasado para moldear el presente, entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es ¿qué sabemos? Es ¿qué nos dejaron ver? ¿Qué fue recortado? ¿Qué fue sellado? ¿Qué fue entregado incompleto? Y todavía queda la imagen más dura. Un monje, al final de su vida, decide abrir una puerta que estuvo cerrada durante décadas. No por orgullo, no por fama, sino porque entiende que el tiempo se ha terminado, que la verdad ya no puede seguir enterrada sin consecuencias. Eso dice mucho más que cualquier discurso. La ciudad, el monasterio, los muros, las sombras, todo parece seguir en su sitio, pero el sello ya no está intacto. Los textos ya no están escondidos. Y en ese silencio largo, casi violento, queda una sola impresión. La tinta sigue allí, y la página, por fin, está abierta.